Hoy, Colifata filosa, las palabras. ¿Los hombres inventaron las palabras o las palabras inventaron a los hombres? Guetos del lenguaje. Y el árbol incluye raíz, y la raíz incluye tierra, y la tierra incluye el planeta Tierra, y el planeta Tierra incluye el cosmos, y el cosmos el Big Bang. Para algunos también incluye Dios. Distintos idiomas. El clasificar con las palabras. Últimamente tuvieron que inventar palabras para televisor. El enfermar de las palabras. Estamos llenos de palabras y sin embargo no nos comunicamos. La palabra vibrante. No se podía decir culo. Palabras. Invitado del programa, Marcelo Persia. Las palabras tienen mucho trabajo en las vidas. LT22 Radio La Colifata, la radio de los internos y exinternos del Hospital Borda. La mercancía, la amistad, las palabras, la extranjería, la risa, el tiempo, filosofía, con colifatos, estudiantes y filósofos invitados. Colifata filosa. ¿Las palabras inventan al hombre? ¿Los hombres inventan las palabras? Después de la evolución del Homo, no me acuerdo cómo se llamaba. Homo sapiens. Que tenía, no, después de los sonidos guturales hubo una evolución y a partir del Homo sapiens, como bien dijo Plumita recién, había necesidad de comunicarse con las palabras y las palabras obviamente le inventaron los hombres. La escritura empezó en Babilonia con la escritura cuneiforme, fue la primera vez que empezó la escritura y hay palabras que no existen porque a ciertos pueblos no las necesitan, algunos aborígenes no tienen palabras para ciertas cosas. Y por ejemplo en el Yiddish, que es un idioma antiguo de Israel, últimamente tuvieron que inventar palabras para televisor. El hombre inventa las palabras por una necesidad de designar las cosas y de comunicarse y de clasificarlas. Pero no en todos los pueblos hay palabras para todas las cosas, porque hay ciertas palabras que no las necesitan. Algunos pueblos sí, otros no, y viceversa. Quería agregar en relación a lo que dijo Alejandro Sverner, de la historia de la palabra más o menos, que en Grecia fue un momento clave cuando Sócrates inventa la palabra idea, dándole un significado a las ideas y a todas las ideas que representan a su vez las palabras. Sócrates tuvo ese invento y Aristóteles se opuso y puso 6 palabras para significar idea. Y ninguna de esas era idea, a pesar de ser 6. Juan, ¿qué pensás de esto que se está empezando a abrir? Estaba pensando, es cierto que la palabra resignifica al hombre, le da un significado, pero hasta ahí, pienso yo. Hasta ahí porque el mudo también, a su vez, tiene lenguaje y comunica, así como el silencio tiene lenguaje y comunica. Yo creo que los que más interpretan la palabra y le dan un sentido de belleza, de armonía, de música, son los poetas. Son los mejores dueños de la palabra. ¿Sí? También hay malas palabras, buenas palabras. Yo cuando era joven, por ejemplo, había un montón de malas palabras que ahora no son malas palabras. Por ejemplo, no se podía decir culo. Y ahora no es más mala palabra. Ahora se dice en televisión y todo. Fefo, Hugo habló de las malas palabras recién. ¿Vos tenés algo para decir de eso? ¿Qué lo parió? Bueno, se me ocurren muchas malas palabras, ¿no? Pero lo que tengo para decir que fue famoso, fue maravilloso, está en YouTube, que Fontana Rosa habló en el Congreso de la Lengua de las malas palabras y dijo que la palabra mierda
tenía un sonido muy diferente por la R que rebotaba a caca. Y que por lo tanto no era una mala palabra, era una palabra perfecta. Y hizo una apología de las malas palabras, reivindicándola, y se rieron todos, el rey de España, todo bárbaro. Recién Hugo hablaba, bueno, de los poetas, y en los talleres, cuando hablábamos de los invitados, alguien preguntó, pero Marcelo Persia, que es un filósofo, y, ¿qué es? Y estuvimos tentados de presentarte como un poeta. ¿Qué tenés para regalarnos o para decir de esto que está empezando a circular la palabra? Sí, cuando Hugo dijo lo del poeta, yo pensé, ¿no? Tal vez nos conviene pensar que hay un lenguaje poético y que todos en algún momento podríamos incurrir en ese momento poético. ¿Y qué sería el lenguaje poético, no? Y el lenguaje poético es un poco lo que estábamos escuchando aquí, encontrarle a las palabras, en este caso las palabras, todos los sentidos que las palabras pueden tener. Porque las palabras son como valijas. Es una imagen preciosa de Lewis Carroll, que decía que las palabras son valijas, que si vos las abrís, adentro de esas palabras hay muchísimos mundos, muchísimas lenguas incluso todas las lenguas de todos los mundos. La palabra dolores es una valija donde están todos los dolores, todas las tristezas. Esas palabras, si se abren, está el susurro de la historia. No podríamos estar en la vida sin palabras que la nombren. Pero si las palabras que nombran a la vida sustituyen a la vida, tenemos una vida de palabras. Entonces, lo dramático es que sin las palabras no podemos vivir, y con las palabras siempre la vida corre riesgo. Porque las palabras la reducen, la encasillan, la capturan, la desmerecen, y además lo que no tienen que hacer las palabras, que es de esa fuerza inabarcable de la vida, tratar de decir algo. Yo pensaba, cuando vos hablabas de la valija esa, de dolor, dijiste, que la valija de dolor tiene que incluir la valija de la alegría, tiene que incluir la palabra alegría, que todas las palabras contienen todas las palabras, y así de esa manera entendí lo que vos decías, ¿no? Por ejemplo, vos decís árbol, y el árbol incluye raíz, y la raíz incluye tierra, y la tierra tierra, marrón, incluye el planeta Tierra, y el planeta Tierra incluye el cosmos, y el cosmos el Big Bang. Para algunos también incluye Dios. Si vos te pasás del árbol a esa casa está al lado de un árbol, por ejemplo, pero la casa tiene ladrillos, y seguís, cualquier palabra que decís es todo el universo de las palabras, que a veces en la incoherencia de la patología la metemos adentro. A veces nosotros, cuando estamos mal, estamos en un discurso, y quizás explicado de alguna manera, es común que el esquizofrénico, no es bueno hablar de diagnóstico, pero es una manera de decir, una serie de personas como yo, prestás atención antes, cuando estás hablando, a lo siguiente que vas a decir. Entonces es característica de la verborragia. Bueno, eso quería decir. Las palabras son un ropaje, son un refugio, un amparo, y a veces también un filo, un cuchillo. En la colifata lo que hacemos es no pedirle a aquel que a priori quedó extraviado en las palabras volver aquí, sino crear condiciones de contexto para que desde allí donde quedó pueda narrar y expresar la vida como sea, como pueda. Y nuestro arte es que ese intento de expresarla conecte. Lo que me intriga es la cuestión de, desde allá, desde la enfermedad, ¿no? Desde la enfermedad misma, también, que es ese ser primitivo que se queda sin voz, se queda sin habla, y volver a recuperar y volver a evolucionar en la palabra como enfermo, y volver a hablar. Capaz que esto nos da la radio también, el poder hablar y volver a hablar de vuelta, insertarnos en lo social. Y capaz que de ahí el primitivo, hablar y llegar hasta lo que llegamos hoy, que es, no digo que esto es perfecto, pero llegamos a través de la palabra.
La psiquiatría clásica observó que en los momentos de la demasía, en los momentos de la psicosis, había una invención de un lenguaje. Y la pregunta es, ¿qué es la invención de ese lenguaje? ¿Por qué hay una invención de un lenguaje? Y porque me parece que la demasía desborda todos los lenguajes conocidos. Es decir, son los momentos donde las palabras no alcanzan. Y sin embargo, al mismo tiempo es el momento donde hay más urgencia de palabras. Yo, a partir del año 96, me di cuenta que estaba hablando internamente. Estaba hablando internamente cuando antes simplemente era imaginar y pasar imágenes a la voz y a la boca. Acá tengo a Laura, que no estoy hablando mucho, y me está preguntando si estoy bien. Porque ella estudió psicología, y no hablar es no estar bien. Yo me vacié de palabras. En un momento llegué a tener la cabeza tan vacía, iba en el 7 viajando para Parque Avellaneda para un partido de fútbol y estaba con un amigo y me empecé como a ahogar, porque creo que cuando te quedas sin palabras es como si te estuvieses ahogando y le decía, no sé qué decir, era como que ya me estaba quedando sin pensamiento, que ya no había más racionamiento y ya no había más pensamiento y como que sentía la desesperación del ahogo, de que te vaciabas, te quedabas sin palabras. Cuando Fefo hablaba de la verborragia, ¿qué es la verborragia? Es como una hemorragia de las palabras, como si hubiera habido una herida en las palabras y las palabras se desangraran hasta la muerte. Entonces a veces esa hemorragia, esa verborragia, la puede parar un abrazo, pero a veces la puede parar una palabra, la palabra justa. ¿Y qué es la palabra justa? No sabemos, hay que inventar la palabra justa. Una palabra que en ese momento aloje, de sosiego, de alivio. Me acuerdo, y termino con esto, una vez alguien me decía, yo cuando usted habla no le entiendo nada lo que dice, pero lo dice con un entusiasmo que eso me hace bien. Esto parece todo simbología extraterrestre, parece. Esta es la panlengua. Lo que quería sí. Azul era, con este lenguaje nuevo, unir África, Asia y Oriente, y Europa. Hizo las cartas, y con estas cartas se suponía que iba a inventar un diccionario para empezar un lenguaje desde cero. El título, Pan Ajedrez o Pan Juego, o Ajedrez Criollo. Un juego de habilidad combinatoria. Moviendo esto, ¿qué palabra podría formar? Una palabra que no exista. La invención de lenguajes que está en Sul Solar, inventa un lenguaje, inventa un juego, el panjuego. Alguna vez planteó, por ejemplo, suprimir los adverbios. Es preciosa también la idea de invención de un lenguaje. Acá en el idioma de Sul Solar, el idioma que él inventó, dice rotulo. Co, Ilar, Iori del Panclub para Río, Luján, 1960. Parece una palabra sueca de la antigüedad, de las palabras esas suecas que le gustaba a Borges, como tron. Igual yo lo que veo, no sé, yo lo que veo es todas las palabras tienen una flecha que va hacia arriba y el hombre que llega tiene la flecha abajo, la flecha que va hacia abajo. Y el hombre, el explorador que recién llega a un mundo de nuevas palabras. A pesar de que hay diferentes lenguajes alrededor del mundo, pareciera que todos
necesitamos nombrar lo mismo. Palabras esenciales, no sé, amor, amistad, palabras. Y hablar sobre eso también me hace como encontrarme en una paradoja, porque a veces las palabras no alcanzan. Digamos, ¿por qué tenemos que encontrarle a todo una palabra? Porque a veces nos quedamos sin poder decir nada. Si el no decir, como decía Juan, también puede decir. Nada, me llevó a pensar todo eso. Estoy en un laberinto, así que no sé. Plumita. Con respecto a la palabra que estaban hablando, no estoy de acuerdo con que la palabra sea algo... disculpe acá el señor Marcelo, disculpe. No soy una ferviente admiradora de la palabra yo, ¿no? Si bien las tengo que usar porque no me queda otra para comunicarme, pero hubo un tiempo en que el hombre no decía palabras, se comunicaba por gestos o diferentes sonidos, como hacen los animales. Y yo no veo que sea más importante la palabra que esta forma de comunicación. Cuando dos personas se conocen mucho, ¿no? A tal grado que no necesitan ni hablar, y a mí me parece que este es como si fuese el sumum de la comunicación, porque decir palabras no quiere decir comunicarse, porque estamos llenos de palabras y sin embargo no nos comunicamos. Marcelo. Estoy de acuerdo con lo que decís. Es un viejo tema ese, si la palabra, los actos, poder hablar, el silencio habla. Creo que recién se dijo que a veces habla un silencio. Hay lenguajes, como decía Plumita, ¿no? Es maravilloso que hayan lenguajes. Y en el caso de la radio, bueno, a priori es la palabra como espacio de encuentro. La colifata es una usina creadora de gestos que dibujan intenciones. Cuando se genera en el encuentro la intención, hay un camino posible. Yo pienso en el poder que tuvieron los que pasaron, que tuvimos todos nosotros, para cambiar el significado de una palabra. Cuando estamos hablando de la palabra, vos vas en un taxi, vas en un colectivo, o capaz que ya en parte del mundo, decís, sí, de la colifata, y no te dicen que la loca, que una loca, ¿de qué me estás hablando? Porque la colifata es una persona loca, una loca, femenina, y como el poder que tuvimos en cambiar en 30 años el significado de una palabra, que la colifata no es una loca, la colifata es la radio de los locos del Borda. El lenguaje y las palabras siempre es algo por abrir, por deslizar, por sugerir. Y en ese sentido la colifata ha sido durante muchos años esa capacidad de sugerir que se podía hacer otra cosa con las palabras. Colifata es una palabra interesante, ¿no? Hijo.